Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las teleseries turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que se ha conocido como el gran error de Kerem Bürsin con Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de esta pareja, y la noticia ha generado mucha curiosidad y, por supuesto, especulación. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Vamos a ello. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de interés mediático. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una amistad y una relación profesional muy cercana, pronto evolucionó a algo más profundo. Las redes sociales se llenaron de imágenes de su día a día, sus viajes, sus momentos juntos, y los fanáticos suspiraban con cada nueva publicación. Parecían la pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas que muchos deseaban que durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y es ahí donde entra este famoso gran error que ha mantenido a todos hablando. Entonces, ¿de qué se trata este supuesto gran error? La verdad es que el término gran error puede ser un poco ambiguo y a menudo se usa para generar clics y atraer audiencia. Pero en este caso parece referirse a una serie de decisiones y situaciones que, según la interpretación de muchos, habrían contribuido al fin de la relación entre Kerem y Hande, o al menos a un periodo de tensión y distanciamiento. No se trata de un error puntual y concreto, sino más bien de una suma de factores que, vista en retrospectiva, podrían haber sido manejados de otra manera. Uno de los puntos que se menciona con frecuencia es la presión mediática a la que estuvieron sometidos desde el principio. Cuando una pareja de celebridades tan querida y con tanta química en pantalla decide hacer pública su relación, las expectativas de los fans se disparan. Cada movimiento, cada comentario, cada ausencia es analizado al milímetro. Es posible que en algún momento, la intensidad de esta atención pública haya sido abrumadora para ellos. Intentar mantener una relación personal bajo el escrutinio constante de millones de personas es una tarea titánica. Tal vez el error no fue tanto en cómo se relacionaron ellos, sino en cómo el entorno mediático y las redes sociales influyeron en su dinámica. Otro aspecto que se suele discutir es la diferencia en la forma en que ambos manejaban su vida privada y su exposición pública. Mientras que Kerem, en ocasiones, parecía más abierto a compartir momentos más íntimos y personales, Hande, por su parte, siempre ha sido percibida como una persona más reservada. Esta diferencia en la forma de gestionar la relación y su exposición podría haber generado ciertas fricciones o malentendidos. Quizás, en un intento por complacer a los fans o por mantener la imagen pública que se esperaban de ellos, tomaron decisiones que a la larga no se alineaban con sus verdaderos deseos o necesidades. Además, no podemos obviar la intensidad de sus carreras. Ambos son actores jóvenes con mucho talento y un futuro prometedor. Sus agendas suelen estar repletas de proyectos, viajes de trabajo, rodajes que exigen largas jornadas y mucha dedicación. Mantener una relación sólida en medio de estas demandas profesionales es un reto para cualquiera, y más aún para figuras públicas que están constantemente en el ojo del huracán. El tiempo que podían dedicar el uno al otro se veía limitado, y esto, inevitablemente, puede generar distancia o dificultades en la comunicación. Ahora, vayamos a los detalles más concretos, aquellos que los fanáticos han estado analizando hasta la saciedad. Se habla mucho de un supuesto periodo en el que ambos estuvieron trabajando en proyectos separados en diferentes países. Kerem, por ejemplo, estuvo en Estados Unidos trabajando en algunos proyectos, mientras que Hande seguía en Turquía con sus compromisos. Las largas distancias son duras y la falta de contacto físico y de la rutina compartida puede desgastar incluso a las relaciones más fuertes. ¿Podría este tiempo separados haber sido un factor determinante? Es muy probable. Las videollamadas y los mensajes de texto solo pueden reemplazar hasta cierto punto la presencia física y el apoyo mutuo en el día a día. También se han comentado supuestas diferencias en cuanto a los planes de futuro. A veces las parejas, por muy enamoradas que estén, pueden tener visiones distintas de lo que quieren a largo plazo. Uno puede desear establecerse, formar una familia,
mientras que el otro puede estar enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Si estas visiones no se alinean, puede generar un conflicto importante. No tenemos información oficial sobre si este fue el caso de Kerem y Hande, pero es una posibilidad que siempre está presente en las relaciones a largo plazo, especialmente cuando hay ambición profesional de por medio. Otro punto que los rumores apuntan es a la intervención, directa o indirecta, de sus equipos de trabajo o de personas cercanas. En el mundo del espectáculo, las opiniones de representantes, managers y amigos suelen tener un peso importante en las decisiones personales y profesionales. ¿Pudieron influir en su relación? Es difícil saberlo con certeza, pero es un factor a considerar. A veces la presión externa, ya sea para mantener una imagen pública, para aprovechar ciertas oportunidades de carrera, o simplemente por lo que es mejor para su marca, puede terminar impactando negativamente en la esfera personal. Y luego está el tema de las redes sociales, que, como mencioné antes, juegan un papel crucial. Después de un tiempo, las publicaciones conjuntas empezaron a disminuir. Las fotos de pareja se volvieron menos frecuentes, y los comentarios cariñosos en las publicaciones del otro se hicieron más escasos. Para los fanáticos, esto fue una señal de alerta inmediata. Las redes sociales, que habían sido el escenario de su amor público, se convirtieron en el reflejo de su posible distanciamiento. ¿Fue una decisión consciente de ambos para proteger su privacidad, o fue una consecuencia natural de los problemas que estaban atravesando? Probablemente una mezcla de ambas. Se especula también que pudo haber habido un incidente concreto, una discusión o un desacuerdo importante que marcó un antes y un después. Sin embargo, de esto no hay pruebas sólidas, y es en este terreno donde la especulación se desboca. Lo que sí es cierto es que de repente la burbuja de felicidad que proyectaban en redes sociales pareció romperse. Empezaron a verse menos juntos públicamente y los rumores de separación se hicieron cada vez más fuertes. El gran error, si es que podemos llamarlo así, podría ser la suma de no haber podido navegar juntos la intensa presión mediática, la falta de tiempo y espacio para ellos como pareja debido a sus carreras exigentes y quizás diferencias personales que surgieron con el tiempo. Es fácil juzgar desde fuera, pero recordemos que ellos eran dos personas jóvenes, en la cúspide de sus carreras, que se enamoraron y vivieron una relación pública bajo una lupa constante. La conclusión oficial, cuando finalmente llegó, fue un tanto vaga, como suele ser en estos casos. Simplemente anunciaron que habían decidido separar sus caminos, deseándose lo mejor. Sin reproches, sin dramas públicos, una separación cordial. Pero para los fanáticos, la pregunta persistía: ¿qué salió mal? ¿Cuál fue el detonante? Lo que sí podemos rescatar de esta historia, y que creo que es el verdadero aprendizaje para todos nosotros, es la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas en la superficie. La fama, la presión, las exigencias de la vida profesional, todo ello puede poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Y a veces las decisiones que se toman, ya sean por querer mantener la imagen, por seguir el curso de la carrera, o por necesidad personal, pueden tener consecuencias inesperadas. El gran error, en mi opinión, no fue una acción específica, sino quizás la incapacidad de encontrar un equilibrio sostenible entre su vida privada, su relación y la vorágine de ser dos de las estrellas más populares de Turquía. Tal vez, si hubieran tenido más control sobre su narrativa pública, si hubieran podido permitirse más privacidad, o si sus carreras hubieran evolucionado de manera diferente, las cosas habrían sido distintas. Pero esto es solo especulación, y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Para resumir, el supuesto gran error de Kerem Bürsin con Hande Erçel no se refiere a un evento único y catastrófico, sino más bien a una serie de factores que, según la interpretación popular, pudieron haber contribuido al fin de su relación. Estos incluyen la abrumadora presión mediática, las posibles diferencias en el manejo de su privacidad y exposición, las demandas de sus exitosas carreras que los mantenían distanciados geográficamente y en tiempo, y las diferencias naturales que pueden surgir en cualquier relación a largo plazo. La especulación sobre un incidente concreto o la intervención externa también ha sido parte del debate, aunque sin pruebas concretas. Al final, lo que sí sabemos es que la relación, que fue tan querida por sus fans, llegó a su fin, dejando a muchos preguntándose qué pudo haber pasado detrás de cámaras. Agradezco enormemente a todos ustedes por acompañarme en este recorrido por esta historia que ha generado tanto interés. Sé que son temas que a muchos les apasionan y me encanta
poder compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara, aunque sea especulativa, de lo que se ha conocido como el gran error de Kerem Bürsin y Ander Zell. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el factor determinante? ¿Creen que la presión de la fama es insostenible para las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre disfruto mucho leyendo sus puntos de vista y debatiendo con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también son fans de las teleseries turcas o simplemente les gusta el mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.